Vale, vamos a orar antes de todo. Padre bueno, Padre santo que está en el cielo, Señor, a usted sea la gloria y la honra por siempre y eternamente. Gracias le damos por estar aquí, Padre. En sus manos de amor estamos para que su Espíritu Santo sea el que hable en esta mañana, en este importante tema, y que nos ayude, Señor, a ver la claridad que tiene su palabra, que nos dé la fuerza, Señor, para que cada día podamos ir adelante a pesar de todos los inconvenientes. En sus manos de amor estamos, no porque tengamos méritos propios, sino por los méritos de su Hijo amado en la cruz, por esa preciosa sangre derramada, Señor, en el Calvario. Quédese con nosotros hoy y siempre. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz sábado, hermanos, a todos los que están aquí y a todos los que nos siguen a través del internet. Y a todos aquellos que una vez esté subida este culto, pues nos verán a través de nuestro canal y de nuestras redes sociales. Esta es la parte número 3 de nuestra serie de la Iglesia de Filadelfia y la llave de David. Quisiera que pudiesen ver la portada de este tema, porque más o menos será en lo que nos basaremos. Intentaremos ir un poco rápido y que no sea tan largo, porque también tenemos luego de esto las experiencias. Aquí vemos a alguien que tiene una llave, y de hecho el título de este culto es la Iglesia de Filadelfia, la llave de David. Este hombre que está aquí, que es un rey, que es el rey David, es el que está teniendo aquí la llave en su mano, y hay un nombre también en hebreo, que ya iremos viendo de quién se trata, pero creo que algunos ya más o menos lo vislumbran. Y atrás de mí, de donde estoy yo, en el croma que tengo atrás mío, hay una llave. La verdad es que estaba buscando en internet algún tipo de llave que viniera a enmarcar este tema. Y casualmente, buscando hoy, precisamente esto, me encontré esto que vendría, según veo, vendría a ser algún tipo de pared con esta llave dibujada, si no me equivoco. Y hay algo interesante porque justamente, a ver, para este lado, la parte de la llave esa que sería la que abre la puerta, pues hay una cruz. Al buscar la imagen, puse eso, ¿no? La llave en tiempos bíblicos, y me aparece esta imagen, y realmente que ha quedado súper bien para este tema, porque tiene que ver, como siempre, en cada uno de los temas, la cruz de Cristo, ¿no? Vamos a decir que el culto pasado, la segunda parte, vimos el significado espiritual de Isaías 22, versículos del 1 al 19, donde analizamos que la apostasía del pueblo de Israel literal es la misma que la del Israel espiritual. Recordemos que estuvimos viendo a Sebna, que era el mayordomo en ese momento, y que estaba a cargo de lo que sería el tesoro del rey. Y cuando comenzamos a ver toda la descripción que hacía Isaías en esa profecía del Valle de la Visión, vimos cómo correspondía realmente a que el pueblo de Israel en ese momento estaba en una gran apostasía, y que luego, cuando empezamos a ver cada una de las cosas que va diciendo, estaban en momentos de guerra también, estaban en momentos complicados, pero aún así no les importaba, ellos seguían adorando otros dioses, y bueno, lo que nosotros ya sabemos. Y vimos cómo cuando empezamos a profundizar en esos versículos, tenía mucho que ver también con el llamado pueblo de Dios de hoy en día, lo que sería la iglesia adventista, ¿no? Y que toda esa apostasía que fue en el tiempo de Israel, como nos dice Eclesiastés, lo mismo que fue es lo mismo que será, pues también pasó en la iglesia adventista, y ya nosotros lo hemos estado comprobando a través de todo este tiempo en el ministerio. Y había un sacerdote, o había un mayordomo, que era el que custodiaba, digamos, a un pueblo, y Dios lo quitó. Hasta ahí llegamos. El día de hoy vamos a ver lo que nos dice a partir del versículo 20, Isaías 22, y vamos a leer ahora su significado. Vamos a ver que realmente es impresionante, porque cuando yo comencé a hacer este tema,
no vislumbraba la profundidad que tiene, no vislumbraba la riqueza que tiene la palabra de Dios. Sí, en ocasiones ya lo hemos visto, pero cada vez que uno se va metiendo más y más adentro en la palabra de Dios, es impresionante todo lo que va sacando. Y justo el lunes estaba preparando el culto porque ya el miércoles íbamos de viaje y lo preparé, lo dejé supuestamente listo. El día viernes que vengo empiezo a revisarlo, ¿no? y a leerlo. Y se me van viniendo cosas a la cabeza, voy encontrando más, bueno, y parecía la de nunca acabar. Justo hoy en la mañana también estaba agregando algunas cosas y ya veremos que será un culto muy, muy bonito, sobre todo claramente cuando ya sabemos y entendemos un poco todo este tema que hemos estado hablando acerca de Elías, porque tiene mucho que ver con esto, el tercer Elías. Nos dice el versículo 20 de Isaías 22, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de su talabarte, entre paréntesis puse que talabarte quiere decir o cinturón o cinto, y le entregaré en sus manos tu potestad, que también quiere decir gobierno, dominio, señorío, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. El 22 nos dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. También lo leíamos la vez pasada, estos versículos, y es muy interesante porque aquí nos habla de Eliakim. Eliakim es el que iba a ocupar el puesto de Sebna, ese mayordomo que por su impiedad, por su descuido, por la causa de Dios, pues el Señor lo quitó y puso en su lugar Eliakim. Cuando comencé estos cultos en la primera parte, recordemos que dije que leí una parte de un sermón que dio Esteban Bor y él hacía referencia a Eliakim como el mismo Jesús, ¿no? Y que él era el que tenía la llave de David, lo que nos dice Apocalipsis 3, y que en cierta manera sí, es muy cierto, así es, pero que tiene más aplicación, como siempre lo vemos aquí en ese ministerio, que cada una de las profecías tiene doble aplicación. Entonces vamos a ver ahora el significado de Eliakim, y para eso utilizaremos nuestro diccionario bíblico Strong, que es el que nos va dando detalles y detalles sobre cada una de las palabras bíblicas y sobre esa profundidad que tiene este lenguaje hebreo. Eliakim nos dice de H410 y H6965, nos habla que su nombre significa Dios de crianza. Eliakim, el nombre de 4 israelitas. Y si vemos lo curioso, bueno, ya nos habla aquí, ¿no?, en el versículo, que será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Por eso nos habla aquí que Eliakim significa Dios de crianza. ¿Qué vendría a ser una crianza? Pues el concepto, dice, suele aplicarse a la tarea desarrollada por los padres o tutores de un niño en sus primeros años de vida. Alguien que va guiando, alguien que va cuidando, alguien que va alimentando, educando a un ser vivo, o producir o desarrollar algo. Entonces, Eliakim aquí nos quiere decir que es alguien que está sirviendo de padre, de tutor a alguien, ¿no? Y ya iremos viendo más. Luego nos habla de que Eliakim, este nombre viene de 410, y 410 nos habla que es una forma corta de H352 que significa fortaleza como adjetivo poderoso, específicamente el todopoderoso, que se usa también con cualquier deidad. Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado, lógicamente. Y cuando estamos viendo que él está implicado en los nombres, pues también se refiere al mismo Dios, al todopoderoso, ¿no? Y si nosotros vamos aquí, cuando nos dice, compare nombres que terminan en él, y yo estuve viendo cada uno de ellos, ¿no? Y me voy a enfocar precisamente en H452, que no podría ser otro que Elías o Elías, ¿no? Dios de Jehová, Elías, nombre del famoso profeta y de otros 2 israelitas. Entonces aquí ya la misma palabra de Dios, lo que decimos, en su riqueza que tiene en cada una de estas palabras, en este lenguaje que no es como el nuestro, porque sabemos que el lenguaje hebreo en una sola palabra te puede decir un montón de cosas, pues está implícito Elías, y es que iremos viendo cómo Eliakim,
representa a Jesús, pero también representa a Elías, a ese tercer Elías. Sigamos viendo lo que nos dice justamente donde viene la palabra Eliakim. De lo mismo de H401, y ese fue, si no me equivoco, el 69-65, porque no se lo puse. Propiamente fuerza, de aquí cualquier cosa fuerte, específicamente jefe, políticamente también carnero por su fuerza, pilastra como apoyo fuerte, roble u otro árbol fuerte, árbol, encina, carnero, poderoso, poste, umbral, valiente. Todos estos adjetivos que vamos viendo aquí de este personaje que es Eliakim, ¿a quiénes más los hemos aplicado o dónde más ha salido? En cada una de las cosas que va presentando este ministerio acerca del tercer Elías, vemos que todos estos nombres han salido. De una raíz dice que no se usa, que significa torcer, por implicación, ser fuerte, el cuerpo, como si estuviera haciendo enrollar, también poderoso, poderoso y vigor. Nuevamente, si es que cuando yo voy analizando cada una de estas cosas y me va saliendo lo que anteriormente ya se estuvo presentando, sobre todo en esas conferencias acerca del tercer Elías, que recomiendo mucho porque realmente son buenas, y vimos que esta palabra torcer o enrollar tenía mucho que ver también con Elías, con Elías el profeta primero, luego con el tercer Elías. Entonces aquí la misma palabra de Eliakim también nos lleva a este concepto. Luego, el que decía 69-95, nos dice raíz primaria, levantarse, acondicionar, adversario, afirmar, alzar, armar, cambiar, camino, clara, claro, colgar, colocar, confirmación, confirmar, convalecer, cuenta, cumplir, despertar, duradero. No lo voy a leer todos porque si no, no vamos a acabar. Voy a leer algunos, establecer, exaltar, luego abajo nos dice renovar, reconstruir, restaurar, resucitar, seguir, subir, subsistir, suceder, suscitar, sustentar y venir. Vamos viendo aquí también varias de estas palabras que tienen que ver con la obra de ese tercer Elías, como por ejemplo restaurar. ¿Qué iba a hacer el tercer Elías con el pueblo de Dios? Iba a restaurar todas aquellas antiguas verdades que habían estado por tanto tiempo, debajo del polvo, porque el pueblo de Dios había apostatado. Y vamos a seguir viendo lo que nos dice, en este caso el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, acerca de Eliakim. Y algunas cosas las hemos visto justamente en la Strong. Nombre dice de por lo menos 5 individuos diferentes, pero nos vamos a enfocar justamente a esa parte donde nos interesa. El individuo más prominente que ostentó este nombre fue el hijo de Hilcías, que fue designado mayordomo en lugar del depuesto Semna. Desde la época de Salomón, este cargo existió tanto en el reino del norte como en el reino del sur, y aparentemente fue desempeñado incluso por Jotán, después de la lepra de Usías. Cuando Sennacherib sitió Jerusalén, Eliakim fue a hablar con Rabsacés, y Ezequías lo mandó luego a llevarle noticias a Isaías. Eliakim aparece también como siervo de Joaquín. Bueno, nos va hablando más acerca, pero nos va poniendo que el individuo más prominente que ostenta ese nombre es este del cual estamos hablando nosotros. Aquí hay un sello grabado con las palabras pertenecientes a Eliakim, pero se supone que es al ayudante de Joaquín, no al Eliakim que estamos hablando, pero bueno, un poco para que nos vayamos informando. El Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día nos habla de Eliakim, y vamos a destacar esta parte que la tengo aquí subrayada, que nos dice: el mensaje de Dios para él, por medio de Isaías, indica que debió haber sido un hombre muy piadoso y sumamente capaz. El nombre de su padre fue Hilcías. Aquí tenemos otra característica de Eliakim, que nos habla de que fue un hombre muy piadoso y que sumamente capaz. Otras de los adjetivos que ha tenido tanto el primer Elías como el segundo Elías como el tercer Elías. Veamos más. El diccionario Perspicacia nos dice: hijo de Hilcías y administrador de los asuntos de la casa de Ezequías, rey de Judá, durante el tiempo en el que el rey asirio Sennacherib invadió a Judá en el año 732.
Mientras Sebna, dice, estaba todavía sobre la casa, el profeta Isaías profetizó que éste sería arrancado de su posición y reemplazado por Eliaquín, al que Jehová llamó mi siervo. Dicho cambio tenía que efectuarse poniendo Eliaquín la prenda oficial de vestir, y luego lo iremos viendo en lo que continúa de estos versículos de Isaías 22. Y la banda de Sebna, dice, asimismo debía colocarse sobre el hombro de Eliaquim la llave de la casa de David, indicando que se le confiaba la superintendencia de las cámaras reales y la autoridad para decidir quién podría ser aceptado al servicio del rey. Todo esto era parte de la responsabilidad de Eliaquim. Tenía una responsabilidad grande, estaba por sobre la casa del rey, es el que custodiaba absolutamente todos los tesoros del rey, y ya lo iremos viendo más a profundidad. Ahora vamos a ver lo que significa, el significado de la llave de David. Seguramente nosotros alguna cosa, alguna vislumbre ya la hemos visto, pero cuando empiezas a profundizar un poco más en este tema, y sobre todo en la llave de David, porque claro, yo había escuchado este tema, ya lo había comentado, de Esteban Bor, y había visto que profundizaba un poco, pero se quedaba ahí. Se quedaba, bueno, por donde se queda la mayoría, ¿no? Ahí por un poco encima, y no se llega a profundizar totalmente el significado tan grande que tiene. Y la llave de David, como está de referencia en Apocalipsis 13, la iglesia de Filadelfia, esa iglesia que ya hemos dicho que será el carácter de la iglesia triunfante, no de la militante, porque la militante es esa Odisea, ¿no? Sabemos, pero la iglesia triunfante realmente tendrá el carácter de la iglesia de Filadelfia. Y ahí nos habla de la llave de David, y luego eso nos relaciona con Isaías 22, que es el que estamos hablando. Vamos a ver el significado que tiene la llave en Diccionario Bíblico Strong, que también me sorprendió mucho, porque, claro, yo entendía, por algunas cosas que Elena White hablaba, referente a algo de la llave, pero todo lo que conlleva realmente no me lo esperaba, y ha sido muy grato el poder ir recibiendo esta luz de Dios, ¿no? Tenemos que es de H4668, Matik o algo así, porque está en hebreo y a veces no lo sé pronunciar bien. Viene de H6605, que es abridor, llave, llave. Vamos a ver lo que nos dice esa H6605. Raíz primaria dice abierto de par en par, literalmente o figurativamente, especialmente aflojar, soltar, empezar, arar, tallar, abierto, abrir, atento, comienzo, declarar, desatar, desceñir. Vayámonos quedando con palabras, porque desatar, ya lo veremos más adelante el por qué está esta palabra aquí. Desenvainar, entalladura, esculpir, grabar, liberalmente, libertar, libre, quitar, respiradero, romper, soltar. Y justamente esta nos lleva a esta otra, que es también Petak, que viene de la 6605, la que hemos visto. Nos dice apertura, revelación o exposición. En la llave de la cual estamos hablando, no solamente tiene esta profundidad que ya vemos aquí, de libertar, de quitar, de respiradero, de desatar, que iremos viendo unos versículos que tienen que ver con esto, sino también habla de revelación, de apertura. Bueno, claro, por eso dice el que cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra, ¿no? Pero me quise detener en varias de estas que tenemos aquí. Desatar, ya dijimos que lo veremos, lo iremos viendo más a profundidad, de libertar, de libre, de quitar, y de la revelación, porque la palabra de Dios, hay ciertas cosas que aparecen y a veces no las relacionamos con ello, pero cuando nos habla aquí de libertar, de desatar, yo me acordé de este versículo, Isaías 58:6, que nos dice, acordémonos de que ese Isaías 58 es lo que realmente Dios pide al pueblo. Es la verdadera naturaleza del carácter cristiano, no lo que ya iremos viendo en estos versículos que nos estaban enseñando, lo que estaban tratando de enseñar los fariseos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo.
¿No suena a esto que hemos leído nosotros? O sea, aquel que tiene las llaves de David, que es Eliaquim, que ya estamos viendo y ya veremos a profundidad que se trata de, en este caso, del tercer Elías, porque es el que Dios ha puesto para este tiempo del fin, pues esa llave que tiene, ¿qué hace? Desatar las ligaduras de la impiedad. Y recordemos que este mismo capítulo de Isaías 58, como empieza, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a la casa de Jacob su pecado y su rebelión. Entonces, eso es la función que el tercer Elías está haciendo. Por lo tanto, aquí vemos una llave, un significado de la llave, que esa llave desata las ligaduras, suelta las cargas, deja ir, dice, libre a los quebrantados. Es la que abre para que el pueblo de Dios ya no se sienta así como estaban sintiéndose en ese momento por culpa de los fariseos. Ya iremos viendo más de ellos. Y cuando nos habla de dejar libre, me acordé también de Juan 8:32, que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, esas llaves tienen que ver con la verdad, abren nuestra mente, abren ese mundo para que nosotros, esa verdad pueda libertarnos de esto que estamos hablando aquí y demás cosas. Iremos viendo más con esto de la llave. En Mateo 23:13, estamos hablando de los fariseos, ¿qué les dijo Jesús? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ya lo veremos en uno de los escritos que yo encontré, porque nos habla precisamente que estos fariseos pretendían tener esa llave, que abría el conocimiento al pueblo de Dios, mas sin embargo, ¿qué hacían? Cerrar ese conocimiento y no dejaban, ni ellos entraban, ni dejaban entrar a nadie. Y Lucas 11:52 ya nos lo dice específicamente. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Por lo tanto, vemos aquí que no estoy inventando nada, sino que ya la misma palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que esa llave tiene que ver con la apertura, no solamente a lo que ya vimos, sino que a la ciencia, al conocimiento, a la verdad de Dios. Por lo tanto, estos fariseos, ya lo veremos aquí porque es un escrito interesante, donde nos va planteando esto, le estaban cerrando las puertas al pueblo de Dios, al verdadero conocimiento. Escribas y fariseos, dice, ellos no han de entenderse aquí como representantes de una autoridad ajena a la iglesia en la línea del judaísmo rabínico posterior, eso nos dice este diccionario, sino como cristianos de la línea farisea, cuya existencia influjo ha destacado. Hechos dice, pues bien, estos escribas fariseos se atribuyen el poder de las llaves, es decir, la capacidad de interpretar la ley de Dios. Ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo dice, critica de esta forma a los escribas y fariseos de la iglesia que han querido tomar el poder de las llaves para utilizarla de un modo legalista. ¿No suena algo todo esto a lo que estamos presentando? Cerrando el reino de Dios a los otros, dice, es decir, a los que no cumplen sus normas, a los pobres de Jesús, a los impuros. Actuando de ese modo, dice, ellos no entran en el reino, pues no aceptan la apertura de Jesús a los pobres, bueno, eso es lo que ellos interpretan aquí también, ni dejan entrar a los demás, pues cierran el camino de la iglesia que es portadora de ese reino. Por lo tanto, cuando Jesús les habla y les dice aquí que ellos interpreten la ley, porque ellos interpretaban la ley a su manera. No sé si todos los que nos están viendo han visto esa meditación que presenté de Cristo y la ley, porque realmente es muy interesante lo que Elena White dice, realmente a lo que Jesús se refería cuando decía que no había venido a destruir la ley y los profetas. Si no la han visto, lo recomiendo porque es maravillosa las citas que Elena White nos habla aquí. Pues estos fariseos pretendían tener la ley de Dios. ¿Y qué hacían? Cerrarles el conocimiento al pueblo de Dios, que ha hecho la iglesia adventista, de los que estábamos hablando anteriormente. Pretender tener ellos esa llave del conocimiento, ¿y qué han hecho? Cerrárselas al pueblo, no explicarles
todo lo que está pasando en este mundo, no explicarles la profecía a profundidad. Y hoy en día estamos viendo nosotros cómo delante de nuestros ojos la profecía se está cumpliendo al pie de la letra, que Daniel 11, versículos finales, no es como ellos lo pintan, no es una cosa espiritual, ya lo estaremos viendo en esta tarde, pero todo ese conocimiento, tal y como lo hacían los fariseos, ellos le estaban cerrando al pueblo. Aparte de la otra variante de la que hemos estado hablando, de aquellos intérpretes de la ley, aquellos que solamente van por la justificación por las obras, que quieren seguir esclavizando a la gente y que no sea libre. Y no me refiero de la libertad para hacer lo que uno quiera, para el desmadre y para el libertinaje, sino la libertad que es en Cristo. La verdad nos hace libres, la verdad realmente nos hace sentirnos bien con Dios y nos lleva realmente a esa santidad real que Dios quiere, no de la manera legalista que muchos la dan. Hay otra cosa otra variante de la llave, ya iremos viendo que hay varias. Deuteronomio 28:12, ¿qué nos dice? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestará a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aquí dice que el Señor, a los que hacen su voluntad, les abrirá Jehová su buen tesoro y para poder enviar la lluvia de su tierra a su tiempo. Nos recuerda esto a un episodio de alguien que también lleva el nombre de Elías, bueno, el primer Elías, ¿no? Vamos a verlo. En Primera de Reyes 17:1 nos dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En esos momentos, Elías, ese primer Elías, tenía la llave en sus manos, porque Dios aquí ya nos lo dice, que Él da esa bendición a las personas de abrir su tesoro, y en este caso habla del tesoro de la lluvia. Bueno, eso tiene más significado, pero Elías dice que no iba a haber lluvia ni rocío en esos años, sino por su palabra, y no porque él fuera arbitrario, sino porque era esa voz de Dios en esta tierra, era el profeta, era el que estaba anunciando al pueblo toda la voluntad de Dios. Y justamente Elías tenía en su mano la llave de poder abrir esas ventanas donde caían esos aguaceros del cielo. Y vamos a ver, en este caso, qué llave utilizó Elías. Lo vamos a ver que lo dice aquí en Camino a Cristo, Elena White. Nos habla de una llave que todos tenemos acceso a ella. Lo que está solamente remarcado en azul. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Aquí nos está hablando de una llave. ¿Cuál es esa llave? La oración. Y Elías lo sabía y lo utilizó. Y vamos a verlo justamente en la Biblia. Primera de Reyes 18, el versículo 42 y el 45. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías, esto fue tiempo después de que Elías había dicho que no iba a llover, si no era por su palabra. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Estaba orando a Dios. ¿Y qué aconteció luego? Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia subiendo acá, vino a Jezreel. Entonces, Elías tenía la llave, en este caso, de la oración, en estos momentos, justamente cuando estaba pasando esto, y le ora a Dios, y el Señor escucha y abre el cielo para que pueda haber lluvia nuevamente. Entonces, esa llave que utiliza, como nos dice aquí Elena White, es la llave de la oración. Otra de las cosas que tiene esa llave de David, también es la llave que abre, que nos da ese acceso a nosotros a pedirle a Dios y Él nos concede si realmente hacemos su voluntad. Pues Elías también la tenía. Antes de entrar, dice, en la llave plural del reino, nos conviene fijarnos en la llave de David. Aquí dice también cosas interesantes. Pues esta solo al alcance, dice, de una sola persona encargada de ello. David tenía un tesoro guardado con su llave, y con el paso del tiempo el tesorero mayordomo
del rey, guardaba y custodiaba con la llave el tesoro más preciado del reino de Dios. Y eso nos dice Primera de Crónicas 29:3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Aquí nos habla de que David tenía un tesoro particular y un tesorero, un mayordomo del rey, que guardaba y custodiaba esa llave. Ya iremos viendo más acerca de esto. En tiempos de sequía, dice, el tesorero mayordomo se llamaba Semna, significa joven. Dice, en 1870 se encontró en su tumba, del tiempo del rey Ezequías, en la inscripción que se le llama, como en la Biblia, que está sobre la casa. Este tesorero fue malo porque no reveló el secreto más valioso que guardaba el tesoro, lo que según David era para edificación espiritual de la casa de Dios, en los momentos en que el pueblo más lo necesitaba. Así que Isaías, el profeta, lo sentenció. Isaías también anunció a su sucesor, Eliakim, que significa Dios establece o Dios levanta. Y nos habla, ¿no?, en lo que le hemos leído, Isaías 22:20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Por lo tanto, a mí me pareció interesante, quiere decir que es totalmente que hay que coger todo de internet para darlo válido, simplemente hay que ir buscando, porque a veces los mismos católicos, veremos varias páginas católicas, y los mismos evangélicos tienen mucha profundidad en las cosas que dicen. Y es cierto que no toda la interpretación que dan es fidedigna, pero a veces hay cosas que realmente la interpretan mejor que los mismos adventistas. Porque de este tema, dentro del pueblo adventista, yo es que nunca he escuchado, aparte de la Esteban Bor, que se queda ahí, acerca de este tema. Y la profundidad que tiene es muy interesante, y el pueblo y los católicos, evangélicos, pues también van profundizando en este tema y dicen cosas que realmente hay que tomar, porque cuando empiezas a ver la Biblia ves que realmente coinciden. Ese tesorero que fue malo, que Dios lo apartó, dice que no reveló el más valioso tesoro que guardaba David. Según él, era para la edificación espiritual de la casa de Dios, justo en los momentos que más lo necesitaba. Ahora que estamos llegando a ese tiempo del fin, justo en los momentos que más lo estamos necesitando, de ese conocimiento, de esa luz, de esa profundidad en cuanto a las profecías que ha hecho la iglesia, pues cerrar ese conocimiento, no entrar ellos ni dejar entrar como lo hacían los fariseos. Pero Dios por eso los ha quitado de su puesto y ha puesto en su lugar, ¿a quién? Al tercer Elías. Porque realmente es el que está tratando de hacer la voluntad de Dios y abriendo ese conocimiento. Es el que ahora tiene la llave de David, porque Dios se la ha comisionado a él. Luego aquí nos dice que la llave también era de madera y tenía clavijas que se correspondían con las cerraduras. Aquí nos va a explicar un poco de cómo eran esas llaves en los tiempos bíblicos. Cuando se le insertaba en el agujero o ranura, dice, levantaba las clavijas de modo que se podía mover la barra y la puerta se abría. No giraban en el agujero, sino que actuaba como una palanca para levantar clavijas. Algo que es importante para nosotros es el cerrojo de los tiempos bíblicos. Su nombre viene de Naal, literalmente atar, pues la llave no giraba como las llaves nuestras, sino que ejercía palanca sobre los pestillos con tiras de cuero o soga, de tal suerte que los términos abrir y desatar, cerrar y atar hacían referencias a este tipo de cerraduras. ¿Por qué traigo esto? Porque no sé si cuando ya ven atar, desatar, se acuerdan a algún versículo que hay en la Biblia que la Iglesia Católica utiliza mucho para dar a entender algo sobre Pedro y luego sobre los papas, ¿no? Pues ya veremos más, iremos viendo más porque tienen parte de razón en lo que dicen, pero luego, como siempre sabemos, lo interpretan a su manera y a su conveniencia, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice esta página precisamente de católicos, donde nos habla de que la iglesia es ahora la nueva casa del nuevo rey David. Dice, el rey Jesús tiene las llaves, y eso quiero que quede muy claro, porque el que tiene las llaves es Cristo, y Él es el que tiene la potestad de entregársela
a alguien que realmente está haciendo la voluntad de Dios, pero no para que haga de manera arbitraria como hacían los fariseos o como hoy en día se dice de la interpretación que hacen acerca de Pedro, ¿no? Pero que él se la confía, dice, al cuidado de su mayordomo Pedro. Bueno, ya sabemos nosotros lo que ellos hablan y dicen acerca de esto. ¿Qué está haciendo Jesús? Dice, además de cumplir la profecía de Isaías, Jesús usa un ejemplo de la realidad de su tiempo. Cada rey, David, Salomón, Herodes, dice, tenía un palacio y el rey escogía un mayordomo a quien le encargaba de abrir y cerrar la puerta del palacio, es decir, todas las oficinas de los ministros, manejar todos los asuntos del reino, sellar o no todos los documentos importantes y cuidar el tesoro del rey. Y nos habla aquí de ver el papel del portero en Marcos 13, 32, 34, que eso justamente hoy en la mañana lo encontré y me pareció tan interesante con lo que nos está diciendo aquí. El que guarda la llave, dice, tiene la autoridad dentro de la casa de ser el administrador y el que enseña. Y en cierta manera es así, pero como ya lo decimos, hay cosas que ellos la llevan a un punto en el que ponen realmente al Papa en lugar de Dios mismo, ¿no? Y no es así. Vamos a ver justamente lo que nos dice Marcos 13, del 32 al 34. Pero antes, cuando nos habla aquí de que es cierto, Jesús tiene las llaves. Jesús, en ese caso, Isaías 22 siempre se ha interpretado y en la iglesia adventista como una profecía mesiánica también, que hablaba de que cuando Cristo viniera, pues iba a ser puesto, iba a ser ese Eliakim, y él iba a restaurar todas las cosas. Por eso llama a Dios resucita, Dios levanta, Dios establece. Bueno, y sí, en parte es así, pero hay algo más, porque siempre, recordemos, como siempre lo decimos, hay una doble aplicación de cada una de estas profecías. Y vamos a ver que justamente ese que tiene las llaves, que es Jesús, pues él se las da a un mayordomo. Y Juan 10 nos dice algunas cosas interesantes, del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí vemos que hay una puerta, estamos hablando de una puerta, estamos hablando de uno que tiene las llaves. Aquí nos menciona un portero y aquí nos menciona un pastor. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Sabemos que es Cristo. Pero justamente en este escrito nos habla de dos personajes, el pastor y el portero. Por lo tanto, el portero tiene las llaves. Por lo tanto, la interpretación que se da usualmente acerca de quien tiene la llave de David solamente es Jesús. Cuando nosotros empezamos a ver, vemos que existen dos, tanto el pastor como el portero. Si alguien es un portero y es el que le abre la puerta para que entre Jesús, es el que prepara el camino para cuando venga Jesús, es quien preparó el camino para cuando Cristo vino por primera vez. ¿Quién era ese portero? Juan el Bautista. ¿Y quién es el que preparará el camino para cuando venga Cristo por segunda vez? El tercer Elías. Y vamos a enfocarnos en esta parte que nos habla de ese portero, porque es interesante lo que dice aquí, y a lo mejor ya lo hemos, algunos lo han visto, algunos otros no, pero vamos a leerlo. Pero y este famoso versículo, ¿no?, que ya todo el mundo lo conocemos, y yo ahora más que nunca de sobra. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todo lo digo, velad. Porque ellos, en este contexto que están hablando de ese portero y de ese que tiene la llave de David, de ese administrador, es el que abre la puerta del conocimiento de la verdad. Aquí nos habla justamente en este Marcos 13 tan conocido, que del día y la hora nadie sabe, bueno, este versículo que ya lo hemos explicado tantas veces, a qué realmente se refería, y nos habla de que ese padre de familia, ese se fue lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno dio su obra, ¿no? Pero aparte de eso, ¿dejó a quién? A un portero, y a ese portero mandó a que velase, a que estuviese atento, porque si no estuviese atento, si no estuviese velando, no sabría la hora que vendría de nuevo el Padre. Por lo tanto, cuando ese está en la puerta y viene el Padre, lo está viendo desde lejos, porque él está expectante, viendo cuándo realmente va a volver, ¿no? ¿Quién lo ve primero? ¿El portero o los otros? El portero. El portero está viendo, está vigilando y él lo ve. Cuando el portero ve que viene, ¿qué hace? Pues de alegría saltando porque viene su Señor. ¿Y a quién va a avisar? A sus siervos, ¿no? Este concepto, esta forma de ver este versículo, nunca lo había visto así y es muy interesante. Justamente lo saqué de ahí, bueno, y Dios que va mostrando, el Espíritu Santo que te va hablando y diciendo estas cosas, pero que justamente en este versículo que es tan y tan incisivo para decir que no hay fecha para el retorno de Cristo, justamente ahí nos esté diciendo tan gran verdad. Y bueno, luego lo relacionamos con Mateo 25:6, la parábola de las 10 vírgenes. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí tenemos otra parábola, esa que vimos ayer era una, de las 10 vírgenes, el amigo del esposo que estaba también haciendo esa especie de portero, ¿no? Viendo a la hora que venía el esposo. Cuando él sabe, se da cuenta, lo está viendo, sale a decirle a las demás vírgenes, aquí viene el esposo, salid a recibirle. El portero y el amigo del esposo son el mismo. Y cuando yo veo que justamente en el apellido del tercer Elías está el nombre de un portero, ¿no? De un vigilante, de uno que está viendo, que está observando cuando Cristo está viniendo, y empiezas a recorrer atrás cada una de las cosas que han ido presentando y empiezas a ver este tema en una luz tan preciosa y maravillosa. Es para que poner la piel de gallina. Y cuando yo comencé con este tema, sí que sabía más o menos dónde iba a llegar, pero la profundidad que está teniendo, la magnitud, los versículos viendo desde un prisma distinto, digamos, realmente que me deja a mí el Señor con la boca abierta. Vamos a acabar el tema aquí, no iba a seguir porque hay mucha más información, pero debido a que tenemos la experiencia, realmente lo vamos a acabar aquí. Espero haber sido clara, espero que aquellas personas que a lo mejor aún no han entendido claramente el tema del tercer Elías lo puedan hacer. Y yo únicamente quería terminar este tema maravilloso, porque ya luego en el siguiente culto vamos a ver más acerca de eso, del tercer Elías y de su papel, porque es impresionante, pero quiero que se queden con esto. Cuando en el versículo 25 lo vamos a ver todo, tan detalladamente, de Isaías 22 nos dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en un lugar firme será quitado. Ese clavo del cual está hablando es el mismo Eliaquim, es el mismo Elías. Y aquí también, en ese versículo que ya lo leí anteriormente, nos habla
y lo que Víctor ha estado presentando, de que ese tercer Elías sería quitado antes de que Cristo venga. Realmente nuevamente la palabra de Dios nos vuelve a demostrar y nos vuelve a afirmar una y otra vez que lo que se está presentando en cuanto a este tema es así. Y yo quería comentar, quería explicar un sueño que tuve hace un tiempo, hace un mes y medio, no recuerdo bien, pero fue un sueño que me quedó tan grabado porque, alguno podrá decir, claro, con todo lo que se ha ido presentando, pues lógicamente puedas soñar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí cada quien, ¿no? Cada quien creerá o no creerá que es así. Yo sé que fue un sueño que vino de parte de Dios y fue un sueño que Dios me hizo tener, a lo mejor porque en ese momento lo necesitaba. Y ya lo sabré en un tiempo adelante, pero que viene a reafirmar un poco todo esto que estoy hablando, de todo lo que ha ido presentando Víctor con referente a que ese tercer Elías sería quitado antes de que Cristo venga. Recuerdo que estaba soñando que estábamos en plena persecución, los 144,000, y estábamos huyendo. Huyendo sí, pero estábamos como cercados porque venían todos los impíos, justamente en ese momento que habla de Nahuatl, que justo cuando Cristo viene, es cuando están a punto de abalanzarte sobre ese pueblo de Dios y de eliminarlos, ¿no? Estábamos justamente en ese momento y yo recuerdo, yo he soñado anteriormente con persecución y con estas cosas, y he soñado con la venida de Cristo, así a su modo, muchas veces las formas que nos presentan los sueños, pero sí. Y había soñado tantas veces con esa segunda venida, pero cuando yo soñaba con eso, me sentía con mucho miedo, porque decía, ¿realmente estoy preparada para que, ahora que Cristo viene, me salvaré? Estaba siempre en ese punto. Todos los sueños que yo he tenido acerca de eso a lo largo de mi vida han sido así, siempre con miedo de que realmente me salvaré. Y justamente en ese momento que tengo ese sueño, sentía una paz y una tranquilidad. Me sentía realmente salva, no por mis propios méritos, sino porque sentía que Cristo realmente me había cambiado en ese momento, que estaba lista para recibirle. Y estábamos en esos momentos de persecución cuando de repente veo que vienen ángeles, y no solo vienen ángeles a ejecutar a todos aquellos que estaban tratando de eliminarnos. Y no solamente vienen ángeles, sino que veo a Víctor ahí. Venía junto con los ángeles para también ejecutar el juicio sobre esos malos que estaban queriendo destruirnos. Y claro, cuando yo le veo, sentí una inmensa alegría y sabía que no estaba ahí en el momento de los 144,000, sino que venía con la comitiva que viene antes y que Cristo venía atrás de ellos. Y cuando yo me despierto, digo realmente que todo lo que se ha estado presentando aquí, lo que querrán creer o no lo sé. Eso ya cada uno cuestiona. Yo estoy contando dentro de mi sinceridad lo que puedo, lo que yo viví y lo que yo sentí que Dios me estaba mostrando en ese momento. Lo vi a Él y lo vi a los ángeles venir. Entonces, nuevamente, afirmar lo que se ha estado diciendo, que ese tercer Elías, y más temas que saldrán, porque yo sé que Javi y Ángeles han estado presentando sobre ciertos versículos de Apocalipsis también que tendrán que ver con esto. Y yo me sentí feliz, me sentí en paz, una paz que no la puedo explicar, una alegría que tampoco la podría explicar, pero que me estaba viendo salva. Y ese será, creo que es, como dice la palabra de Dios, el éxtasis de todo, esa culminación, eso de ver que Cristo viene y que eres salvo, no tiene comparación. Por eso, hermanos, intentemos luchar con toda la fuerza de nuestro corazón, porque la alegría que vamos a sentir en ese momento no se comparará a nada de lo que podemos estar viviendo en este mundo. Y luego el caso contrario, la desesperación que sentirán los impíos al verse perdidos, realmente
tampoco la podemos imaginar. Pero hagamos todo lo posible por estar de ese lado, del lado de lo bueno. Yo en estos momentos recordaba que había personas ahí. Cuando tuve el sueño me recordé de más, pero ahora actualmente a la única que recuerdo que vi ahí, que estaba conmigo, era mi hermana, Angie. Y sentí una enorme alegría porque el ver a alguien que amas tanto justo ahí contigo, realmente no tiene precio. Y seguramente vi a otros, pero en estos momentos la única rostro que yo recuerdo es el de ella. Que Dios nos ayude porque estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles. Vemos que el tiempo se nos vino encima, que el mundo no va a cambiar, que el mundo cada vez se pone peor y que necesitamos sacar fuerzas de donde no las tenemos, las de Cristo, porque son las únicas que nos harán posible el estar de pie cuando Él venga. Se lo vuelvo a repetir, la sensación, la alegría, la paz que uno que sentí en esos momentos es lo más maravilloso que hay en este mundo. No se compara con nada. Y ojalá que Dios me ayude, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser parte de ese pueblo de Dios cuando Él venga. Vamos a terminar nuestro culto con una oración. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Santo, bendito Señor. Padre, ayúdenos para que podamos seguir adelante. Ayúdenos, Señor, denos una fuerza que necesitamos para continuar. Sabemos que el enemigo no nos la pone fácil, Señor. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabemos que usted nos ha prometido, nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Señor, nos queremos agarrar de esa promesa, nos queremos agarrar de esa bendita palabra que nos ha dejado para poder continuar. Nos ha dicho en su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podemos en usted, Señor. Ayúdenos para poder seguir y continuar en este camino, Señor, en esta lucha que cada vez se hace más recia, cada vez se hace más fuerte. Y a veces pensamos que no tenemos la suficiente fuerza para seguir, Señor, pero usted una y otra vez nos va demostrando que sí. Quédese con todo su pueblo, acompáñenos, Señor, a seguir en el programa que tenemos, Señor, a través de todo este día, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.